Si es la primera vez que me ves en este video, es porque te falta escuchar la parte 1 y la parte 2 de mi historia con el cáncer. Para que puedas entender esta historia, entonces búscame y vuelves acá a escuchar la tercera parte. Antes de continuar contándoles acerca de la segunda cirugía que me tenían que hacer en el sacro, resulta que el resultado de la biopsia del tumor del riñón dio positivo para cáncer, y es un tipo de cáncer que se llama células claras. Los médicos tenían ya varias teorías e hipótesis acerca del segundo tumor que yo tenía. Podría ser una metástasis de este, o era simplemente un tumor benigno que no tenía nada que ver con la masa del riñón, o efectivamente también era cáncer, pero otro tipo de cáncer que se hubiese desarrollado. Entonces, familia, hasta el momento tenía confirmado un cáncer renal, y ahora que viene la segunda cirugía, antes de esa segunda cirugía cumplí años. Y recuerdo que ese cumpleaños fue muy especial porque nunca había recibido tantas tortas. Me llegaron como 5 tortas ese día para celebrar el cumpleaños, y fue tan bonito y tantos regalos. Y yo lo celebré con toda, aún con esos dolores que tenía y la debilidad. Mi familia fue muy bella y muy hermosa en todos estos momentos. Pero recuerdo un momento muy especial donde mi mamá me hizo unas preguntas muy difíciles de responder. Y una de las preguntas que me hizo fue: Elisa, ¿qué voy a hacer si tú te mueres en esa cirugía? ¿Cómo hago para superarte? Imagínese que su madre le pregunté por eso. Y yo jocosamente le decía: mami, yo no me voy a morir, pues todavía no me voy a morir. Pero mi mamá me hacía caer en cuenta del riesgo tan alto que nos habían dicho de la segunda cirugía. Entonces, fueron preguntas que ella me hizo muy detalladamente. Inclusive me preguntó que si me podía velar, que si me podía llevar a una misa. Le dije: mami, si algo pasa conmigo, refúgiate en Dios. Solamente Dios te puede ayudar a superar cualquier pérdida. Es lo único que le puedo decir, mami. Dios es la única seguridad que puede venir. Y con respecto a los detalles del velorio, se los contesté. Y no fue fácil, porque en mi mente había una fe y una esperanza gigante que yo nunca me quise despedir en ninguna de las cirugías. Yo solamente dije: nos vemos ahora, ahorita hablamos. Cuando hablaba con mi hermano y con mi madre, que fueron las que más me acompañaron en el hospital. En enfermedades como estas, no solamente padece la persona que está enferma, sino el círculo más cercano. El círculo más cercano está totalmente afligido, alterado, preocupado. Realmente es como si fuera una tragedia en la familia, porque así fue como yo vi que mis papás enfrentaron esta situación tan difícil para ellos: tener una hija con un diagnóstico tan malo, con un diagnóstico que muchas veces se piensa en la muerte. Inclusive a mí me hicieron varias citas y preguntas, que si yo le tenía miedo a la muerte, que qué sentía el saber que tenía esa enfermedad, en el grado que está esa enfermedad, pero venía una fortaleza que solamente podría ser de Dios. Y yo tenía esa paz y esa tranquilidad de enfrentar lo que venía más adelante, que cada día se ponía más difícil. Llegó el día de esa cirugía, y ese día yo sí tenía que estar en la UCI, porque el médico ya lo sabía y lo programó así. Les voy a contar lo que me hicieron: embolización, aspirador ultrasónico, sistema de fijación lumbopélvica. Lo que yo entendí del procedimiento, porque a mí no me podían retirar ese tumor, porque retirar el tumor era quedarme en cirugía, era simplemente tratar de liberar los nervios que estaban generando presión, que eran los que
me tenían con mucho dolor las piernas y la cadera. Entonces, lo que yo entendí es que ellos liberaron esos nervios y a la vez me pusieron una fijación en el sacro. Tengo unos tornillos de titanio en esa parte del cuerpo. Les voy a dejar una imagen acá en ese video que la tengo. Entonces, me enfrento a la segunda cirugía, a la más difícil, a la prueba de mi enfermedad que me llevó al límite. Recuerdo que cuando desperté de esa cirugía estaba demasiado mareada y a los 5 segundos tenía un dolor insoportable. Yo solamente quería que me inyectaran porque me dolía mucho. Era un dolor que yo comparo con un dolor cuando a usted le sacan un diente de su boca, una muela, y te tocan ese nervio. Imagínese un nervio en la cadera. El dolor era insoportable, era ensordecedor, era que no encontraba refugio ni alivio por segundos ni por minutos. Era desesperante. Yo deseaba volver a estar anestesiada. Y aquí empieza mi calvario, porque me despierto, estoy con pañales, estoy en la UCI con un montón de máquinas, con un montón de conexiones en todo mi cuerpo. Y me doy cuenta más adelante, porque no todos los detalles los tuve mientras que estaba en el hospital, pero mi hermana me contaba que mientras que estaba en cirugía, el médico varias veces le contó que me tuvieron que poner sangre porque había perdido mucho. En cirugía, fui una cirugía de casi todo el día y entro aquí en la UCI y lo primero que quise hacer al otro día era pararme. Tenía esa fe de que me iba a parar, de que las piernas me iban a responder y le dije a una enfermera, le dije, ayúdame a parar, yo necesito saber si puedo caminar, si logro tener el equilibrio. Y efectivamente me paré y sentí esa alegría en medio del dolor. Estuve en el hospital aproximadamente un mes, con dolores insoportables. Yo gritaba en esa habitación, yo gritaba en ese hospital cuando me daban esas crisis tan altas. Eran tan horribles que yo un momento le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me sanas ya? ¿Por qué no me quitas este dolor? ¿Qué necesidad hay de sentir este dolor hasta el límite? Yo sé que tú tienes el poder para quitarme este dolor. Quítamelo ya, quítamelo ya. Era desesperada. Y algo que me di cuenta en cuanto al dolor, cuando uno se enfoca tanto en el dolor y lo rechaza, más lo sientes. Y así pasa con el dolor emocional que puede sentir una persona. Entre uno más lo rechace, más me dolía, más me frustraba. Y este dolor vino a mí a trabajar en la paciencia, porque yo era impaciente. Recuerdo años atrás que a mí no me podía doler ni la cabeza, ni un dedo, ni una uña, porque yo inmediatamente tenía que tomar una pastilla porque no soportaba tener un dolor constante. Y esta era la primera vez que no podía pagar un dolor. Y yo le suplicaba al Señor que me quitara ese dolor. Y en esos momentos pensé en Jesús, cuando fue a la cruz y fue martillado y fue latigado y le clavaron una espada, una lanza en su corazón. No me imagino los dolores impresionantes. Y en ese hospital yo recuerdo que yo repetía pasito en Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le seamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado. Pero ciertamente él fue molido por nuestros pecados. Y yo era con esos versículos.
Yo pasé en el hospital en la segunda cirugía con esos versículos y me venía a la cruz. Y tuve una experiencia sobrenatural y sentí a Jesús allá en la cama. Y sé que Él se conmovió conmigo y sé que Él estuvo ahí, aunque mi dolor me nublaba, porque es que el dolor a uno lo nubla, lo ensordece, pero yo sabía que estaba Él ahí. Aunque hubo momentos que sentí el abandono, tal vez cuando Jesús estuvo en la cruz y sintió y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo viví eso en algún momento de mi dolor. Dije, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Pero después venía en el pensamiento mío, no, Dios está aquí conmigo, está conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque toda mi familia estuvo dispuesta a cuidarme. Tías, primos, mi mamá, mi hermana, mi hermano. Sentí tanto el amor de ellos hacia mí, su compasión, su compañía. Y aunque yo no estaba bien, yo seguía teniendo la esperanza, esto va a pasar, esto va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Y pensé en la opción de la muerte y yo dije, bueno, si me muero, me voy con Dios, ya no va a existir dolor, ya no va a existir enfermedad, ya no va a existir procedimientos. Entonces no tenía que perder nada, ni por el lado de que me muriera, no tenía nada que perder porque me iba para donde el Señor. Y si quedaba viva, pues todavía estoy acá cumpliendo el propósito de mi papá Dios. Sé que muchas personas están pasando por dolor, no solo de enfermedad, sino emocional. Y a veces han deseado la muerte para apagar ese dolor. Yo en esa segunda cirugía entendí a las personas que anhelan la muerte y la eutanasia, porque quieren apagar ese dolor, porque hay cansancio en la enfermedad cansa, da un agotamiento y el cuerpo entra en estrés. Yo me acuerdo que en el hospital había una escala del dolor del 1 al 10 y siempre me preguntaban 11, 12, yo nunca decía menos, siempre decía 10, 10. Y esta bendición, porque yo ahora lo veo como una bendición, la enfermedad, y puede ser muy contradictorio, ¿cómo va a ser una enfermedad una bendición? Sí, comunidad, es una bendición porque ¿sabe qué? Porque pude entender el sufrimiento de Cristo, pude entender que el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito. Usted se imagina donde Jesús no hubiera muerto en esa cruz y no hubiera resucitado. ¿Qué sería de nosotros? Gracias a su muerte nos trajo salvación y una vida nueva. Y lo mismo en lo mío. Esta enfermedad formó mi carácter. Esta enfermedad, ¿sabe qué hizo? Me hizo enfocarme en las cosas importantes, porque cuando yo estaba en esa cama yo no estaba pensando ni en las cosas materiales, ni en el trabajo, solamente estaba pensando en Dios y en mi familia cercana, nada más, en las relaciones más importantes de esta tierra. De resto, todo pasó a segundo plano, no importa. Entonces yo le doy gracias porque esta enfermedad me hizo ver más allá de las cosas de este mundo, porque me hizo valorar los momentos, ser más agradecidas del día a día, a no quejarme, sino a vivir con contentamiento. ¿Cuántas veces damos la salud por sentado? Está ahí, pero como no sentimos nada, abusamos de nuestro cuerpo, lo exponemos a cosas para dañarlo, pero cuando llega la enfermedad, anhelamos, yo era feliz antes, mi cuerpo no le dolía nada. Entonces, por eso te comparto más de saber un diagnóstico, son las vivencias que hay en medio de una enfermedad. Sé que los cuidadores también sufren mucho, se desgastan mucho, pero
mi ayuda fundamental fue el Señor y a través de mi familia. Entonces yo salgo de esta hospitalización ya para mi casa y empieza a suceder una etapa bonita. ¿Por qué lo digo bonita? Yo volví a ser la niña de mi mamá y de mi papá. Mi papá se murió hace 6 meses y mi papá me llevaba de la mano a tomar el sol. En mi recuperación salíamos a caminar juntos y era tan bonito. Yo me sentí como una niña. Mi mamá me tuvo que volver a bañar, me tuvo que volver a ayudar a vestir, hasta inclusive me inyectaba, porque a mí me dieron de alta con hospitalización en casa y tenía 2 catéteres. Entonces mi mamá le tocaba aplicarme los medicamentos. Entonces yo volví a ser la niña porque me daban la comida en la boca. Recibí tanto amor de mis papás, mucho amor, un amor diferente que tal vez no viví antes, un amor desinteresado, un amor de sobreprotección. Y fue bonito, yo me sentí muy bien del cuidado de mi mamá y de mi papá. Y paso a paso, día tras día, y hubo momentos donde yo pensaba, bueno, yo me voy a recuperar para volver a trabajar. Pero el dolor no se fue del todo. El dolor no se fue del todo. Yo tuve una inflamación de más de 1 año y medio. Y finalmente, pues el diagnóstico fue cáncer renal de células claras con metástasis en el sacro. O sea, que mi cáncer se clasifica en el estado 4, el estado máximo. La ventaja que yo tenía en ese momento es que mi metástasis no estaba en un órgano vital, ¿cierto? Sino que estaba en un lugar donde estaba comprometiendo nervios que tienen que ver con el control de esfínteres y movimiento en las piernas, ¿cierto? Y tendones y otras cositas que hay ahí. Gracias a Dios, ahí fue la metástasis. Pero tiene una limitación, no se puede sacar. Realmente, si mi tumor se desaparece, es porque fue la mano de Dios poderosa, pero yo sé que Dios obró a través de la cirugía, de los médicos y de las decisiones que ellos tomaron. Porque el tumor principal, que era el riñón derecho, un ser humano puede ir con un riñón. Ustedes se preguntarán, ¿y el otro riñón? Como el otro riñón lo tengo sano 100%, entonces mi cuerpo se adaptó a tener solo un riñón y funciona correctamente. Entonces ahí tuve una ventaja. Y lo otro es que la metástasis no se me fue para otros órganos, que es lo normal que sucede en cáncer avanzados. Bueno, hasta aquí, comunidad, les dejo. Hay otra 4ª parte porque esta historia es larga y les voy a adelantar una primicia en mis videos. Resulta que actualmente estoy recibiendo unas inmunoterapias que son tratamientos químicos, pero este es una tecnología más avanzada. Y adivinen, ya voy para la terapia número 50 desde que empecé todo este proceso. Voy a hacer algo especial allá en el hospital donde me atienden y más adelante les contaré la historia acerca de ese tratamiento. Bueno, suscríbete, Oriana, oro refinado. Chao, chao.